El carnet de vacunación será obligatorio para el ingreso a lugares públicos, según resolución del COE Nacional. Se confirman 19 casos de la variante Omicron relacionados con la primera paciente de Guayaquil. Las autoridades locales reiteran que el contagio es comunitario. Reacciones positivas al anuncio de Guillermo Lasso de reducir el impuesto a la salida de divisas. A lo largo del 2022 reducirá un punto porcentual. Un grupo de asambleístas de Pachacutic acusa de abuso de autoridad a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, por su intento de aplicarles la justicia indígena. La Fiscalía confirma la exhumación del cuerpo de la joven Naomi Arcentales. Se intenta aclarar si el caso ocurrido en Manta fue o no un femicidio. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos a Televistazo Estelar. El rebrote del coronavirus obliga a tomar más medidas de control para evitar la propagación del COVID-19. A partir de este jueves en el Ecuador será necesario el carnet de vacunación para ingresar a cualquier sitio público. Así lo anunció hoy el COE Nacional, entre otras medidas que tendremos que cumplir obligatoriamente. Francisco Garcés nos describe. Desde las 0 horas de este jueves hasta las 24 horas del 23 de enero, en el Ecuador será obligatorio presentar el carnet de vacunación con al menos 2 dosis para ingresar a cualquier sitio público en donde se realicen actividades no esenciales. Esta es una de las decisiones que tomó el COE Nacional ante el incremento de casos de COVID-19 en el país. Tiene fundamento en la Ley Orgánica de Salud, artículo 62, que faculta al Ministerio de Salud Pública a establecer normas, protocolos y procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos para la vigilancia epidemiológica. Es decir, que desde el jueves el documento será un requisito para entrar a restaurantes, centros comerciales, mercados, cines o cualquier otro establecimiento. Adicionalmente, el COE exhortó a los municipios para que suspendan ciertas actividades, entre ellas las de bares, discotecas, centros de convenciones y reuniones, conciertos, pases del niño, procesiones y cualquier evento popular. No es que se van a establecer confinamientos en Navidad ni fin de año, sin embargo, estas medidas van a ser evaluadas en enero y por eso mismo pedimos esta corresponsabilidad ciudadana. A eso se suma la aplicación de aforos reducidos entre el 50 y 75% en otros sitios como mercados y supermercados, balnearios, playas y otros lugares turísticos. Y también se adelanta el cronograma de aplicación del refuerzo de la vacuna, al que podrán acceder personas sobre los 60 años que ya han cumplido 5 meses desde la segunda dosis. A partir del día de mañana estamos emitiendo un lineamiento y a los de 18 a 59 años se mantendrá a los 6 meses. Es decir, estamos reduciendo un mes, adelantando la vacunación a los mayores de 60 años, que son los de mayor riesgo. Un posible confinamiento no se contempla durante las próximas fiestas, pero el resultado de las medidas a aplicar será evaluado a finales de enero. Hay un estado de alerta entre las autoridades del COE cantonal de Guayaquil ante la confirmación de 19 casos de Omicron en Guayas. Según informó el Ministerio de Salud, estos pacientes tuvieron contacto con la mujer que fue diagnosticada en el puerto principal, mientras la demanda de pruebas de COVID-19 en los laboratorios particulares se incrementa. Bessie Granja nos tiene el panorama de esta terrible situación. Que la transmisión de Omicron es comunitaria no solo en Guayaquil, sino en el país. Así lo considera Carlos Farhat, epidemiólogo y director de la Mesa Técnica de Salud Municipal, ante la confirmación de 19 casos con esta variante en Guayas. Hay que hacer memoria y no olvidar lo que pasó. Igual fue con el Delta. 8 pacientes del Oro, 4 de Guayaquil, se pensaba que estaba localizada, cuando realmente ya había transmisión comunitaria.
Los médicos privados también están, lo que mencioné hace un momento, diagnosticando Omicron. Confirman que Omicron tiene transmisión comunitaria en la ciudad, yo diría que en el país. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, los nuevos pacientes tuvieron contacto con la mujer diagnosticada en Guayaquil hace varios días. Por ahora, los casos de la Omicron aquí en el país, los que hemos detectado se encuentran sin complicaciones, presentan un cuadro leve, se encuentran en sus domicilios y con tratamiento para sus sintomatologías leves. Cabe destacar que todos estos casos son de personas vacunadas con 2 dosis. Hasta ahora son 21 casos confirmados con la nueva mutación en el país. Ante estas cifras, las autoridades municipales se mantienen alerta y verifican la ocupación hospitalaria en el puerto principal. Mientras en laboratorios privados crece la demanda de pruebas para detectar coronavirus. Jorge Macías, director de Interlab, detalla que también incrementaron los resultados positivos, una situación que les preocupa. Si estábamos en un 10%, estamos ahorita en un 12% de positividad. Probablemente se deba a la nueva cepa que están investigándose ahorita acá en Guayaquil por el INPI, y nosotros todas las pruebas que nos salen sospechosas de la nueva cepa, pues se la estamos enviando al INPI para que nos la confirme. Según datos del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, antes de diciembre, el 10% de las pruebas arrojaban positivo, pero ese escenario cambió. El porcentaje de positividad en este momento es de 20%, positivos por PCR, mientras que el escenario más complejo fue de 40%. En ese laboratorio se continúa secuenciando el virus para detectar más casos de Omicron. Bueno, a cuidarse entonces, cumplir las normas que nos están imponiendo y desde luego, sobre todo, no organizar eventos masivos ni concurrir a eventos masivos. Hay mucho riesgo. Y en otros asuntos, el presidente de la República anunció que a partir de enero se reducirá progresivamente el impuesto a la salida de divisas. Guillermo Lasso explicó que trimestralmente tendrá una disminución del 0,25% hasta llegar al 1%. Hoy el jefe de Estado también se refirió al caso de los narcogenerales y calificó de anarquista al presidente de la CONAIE. Lenín Artieda nos tiene las declaraciones del día del presidente. El presidente de la República anunció que a partir de enero empezará la reducción del impuesto a la salida de divisas y contaba que de esa manera continúa con el cumplimiento de sus promesas de campaña. Vamos a bajar el impuesto a la salida de divisas en un punto en el año 2022 a razón de 0,25 puntos por trimestre. El mandatario explicó también las razones por las que no se elimina totalmente ese impuesto. Es un impuesto al ingreso de capitales que le ha hecho mucho daño al Ecuador. Ahora, por razones fiscales, no lo podemos eliminar de un solo golpe. Tenemos que hacerlo de una manera gradual para no impactar las finanzas públicas. El jefe de Estado se refirió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos sobre la presencia de narcogenerales y dijo que no hay ninguno en servicio activo. La declaración del embajador americano se refiere a generales que fueron retirados recientemente en este año de la Policía Nacional. Guillermo Lasso también se pronunció sobre el adelanto de los trabajos que se realizan para rehabilitar el transporte de crudo y de derivados afectados por la erosión del terreno. Hay un impacto de cerca de 533 millones de dólares, porque dejas de exportar petróleo, porque tienes que importar combustibles para proveer la demanda interna. Y tuvo advertencias para el presidente de la CONAIE, que no tolerará desmanes ni violencia, dijo. Él es un anarquista, él no es un demócrata. Lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública, para que quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica ya de por sí afectada por la pandemia, termine con sus huesos en la cárcel, porque no hay más alternativa si quieren anarquizar el Ecuador. Este gobierno no se lo va a permitir al señor Leonidas Issa.
El titular de la CONAIE ha señalado que en enero retomarán las movilizaciones en el país para protestar contra las políticas del gobierno. Representantes del sector productivo están de acuerdo con la reducción del impuesto a la salida de divisas anunciada por el gobierno. Se espera que sea un primer paso para atraer inversión extranjera, reducir los costos de producción también en el país. Juan Carlos Aizprúa con estas primeras reacciones. La decisión fue la esperada, dice el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Rivadeneira, sobre el anuncio de reducir desde enero el impuesto a la salida de divisas, que si bien la disminución será del 1%, ya es un paso importante. Esto es un pedido de hace larga data que hemos tenido desde los sectores productivos, de que se elimine un impuesto totalmente perverso, que encarece prácticamente todo lo que significa la importación de bienes de consumo, pero sobre todo bienes de capital y materias primas que sirven para producir bienes que se exportan o que se producen localmente, ¿no? Afirma que incluso beneficiará las compras que realizan los ecuatorianos en el exterior con tarjetas de crédito y a quienes transfieren, envían o trasladan al exterior montos mayores a los $1.200. Y que también realiza transacciones a nivel internacional. El ejemplo del consumo de las tarjetas de crédito en plataformas virtuales, por ejemplo, dígase Netflix, dígase Uber, dígase Cabify, dígase Disney Plus, etcétera, Amazon, lo que fuere, siempre se paga este impuesto. Además, se espera que con la decisión del gobierno, el próximo año pueda crecer en algo la inversión extranjera directa para Ecuador, tomando en cuenta que es una de las más bajas de la región, que cada año no llega ni a los 1.000 millones. Ahora, el reto no es firmar esos convenios de inversión, el reto es que se cristalicen, es decir, que se hagan realidad. Y eso los inversionistas lo llevan adelante cuando en resumen se encuentran mensajes como este. Entonces yo creo que sí abona en la línea de la inversión no solo extranjera. En lo que va de 2021, el impuesto a la salida de capitales, que es del 5%, ha recaudado $1.100 millones. Con la reducción del 1% para el siguiente año, el Estado dejaría de recibir unos 200 millones, cifra que el presidente Lasso está dispuesto a sacrificar. Bueno, este fue uno de los ofrecimientos del presidente Lasso en la campaña electoral, que parecía difícil de cumplir considerando que este impuesto venía produciendo importantes ingresos al Estado. Sin embargo, la práctica ha demostrado que este impuesto a la salida de divisas venía casi saboteando el ingreso de capitales al país, pues el inversionista siempre está interesado en poder recuperar sus utilidades y llevarlas al país de origen. Adicionalmente, para las importaciones y exportaciones ecuatorianas, este impuesto, que estaba en el 5%, se convertía en un costo adicional en el proceso de producción, lo cual resta competitividad a los productos ecuatorianos en el mercado internacional. Bueno, el gobierno ha optado por una reducción gradual. Hace bien, considerando que también venía produciendo un fuerte ingreso para un estado empobrecido como el nuestro. Empezó la rebaja, pues, sí. Esperemos que ya se vean los resultados. Y en otras noticias, concluyó el plan piloto del censo penitenciario que realizará el gobierno en todos los centros de rehabilitación social del país desde enero próximo. 5 instituciones del Estado participaron en el plan, que se realizó por primera vez en el Ecuador. Paul Romero con el informe. El plan piloto del censo penitenciario terminó este martes en la cárcel regional de Cotopaxi. La mesa técnica, integrada por los representantes del Servicio de Personas Privadas de Libertad, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Registro Civil, Criminalística y la Secretaría de Derechos Humanos, realizó el primer acercamiento con los detenidos. El proceso de registro y encuesta dura aproximadamente 40 minutos. Estamos afinando en este sentido debido a que ha habido ciertas situaciones que, precisamente por el ambiente en el cual se encuentra el centro, estamos corrigiendo estas situaciones procedimentales. El objetivo del gobierno es reestructurar el sistema penitenciario del país tras las violentas masacres registradas este año, en las que murieron más de 300 personas. El censo penitenciario es un hecho inédito en el Ecuador. Primera vez en el Ecuador
conforme a un enfoque de derechos humanos y una metodología aprobada por el INEC. Según información del SNAI, en las 36 cárceles del país existen aproximadamente 40.000 presos. Este martes los uniformados realizaron varios controles de seguridad para el ingreso de personas, medicinas y otros implementos al centro de detención. El censo definitivo empezará en enero del próximo año. Permite tener un conocimiento sociodemográfico, familiar, jurídico y sobre todo si se está cumpliendo con los ejes de rehabilitación. Paralelamente, el gobierno integró una comisión de diálogo penitenciario y pacificación con expertos nacionales e internacionales para buscar una salida a la violencia en las cárceles. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es noticia de última hora. La Corte de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por las violaciones a diversos derechos del periodista Emilio Palacio Urrutia y de los directivos de Diario El Universo, Nicolás Pérez Lapentis, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, y dispuso medidas de reparación integral a su favor. La Corte concluyó que el artículo No a las Mentiras, escrito por Palacio y publicado por él, sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010, constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático, dice textualmente la Corte. Y por ello señala que la sentencia condenatoria impuesta por el delito de injurias calumniosas graves contra la autoridad y la sanción civil impuesta con motivo de dicha condena constituyeron una violación a la libertad de expresión de las víctimas del caso. La CONAIE convocó a los legisladores de Pachacutic para juzgarlos por una supuesta cercanía con el gobierno. Ya se refirió el presidente a este tema y al dirigente Leonidas Issa. Acudieron 8 de 25 asambleístas. La presidenta de la asamblea cuestionó el intento de usar la justicia indígena sobre los asambleístas. Asegura que Leonidas Issa solo busca conseguir réditos personales. Patricio Díaz viajó a Imbabura, nos tiene el informe de esta situación. Es el círculo sagrado para dar paz y armonía. Y en el centro, los 8 asambleístas que acudieron al llamado de la CONAIE, además del presidente de la organización indígena. Así se cerró la reunión del Consejo de Gobierno, que convocó a los 25 asambleístas de Pachacutic. Leonidas Issa aclaró que si bien es un proceso de justicia indígena, no se trata de baños de agua, látigo u ortiga. Si revisamos en la notificación, jamás se está poniendo estos elementos. Se ha dicho con claridad, vamos a ejercer sobre un problema nacional de división a la cual en una asamblea comunitaria venga y diga qué es lo que está pasando. Sin embargo, la presidenta de la asamblea y otros 12 legisladores respondieron mediante una carta a la intención de juzgarlos. Dicen: la actitud de usted, señor Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, es totalmente errada, absurda, ilegal, arbitraria e ilegítima, toda vez que se arroga funciones que no tiene al pretender sancionarnos. Señala también respecto de la justicia indígena que la usa de manera irresponsable para conseguir réditos políticos personales. Presidenta de la Asamblea, en lugar de decir esto a los medios de comunicación, venga y explique a la gente. Issa defendió la asamblea comunitaria que se realizó en San Pablo del Lago. Cada legislador de los 8 que acudieron expuso por qué las votaciones divididas en temas que el reflejo de esas votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque ciertos compañeros están votando con la bancada de gobierno. Entre quienes estuvieron, también hubo criterios diferentes. Aquí no nos pueden desinformar, tenemos que buscar la unidad diciendo las verdades en función de todos los ecuatorianos. Otros 2 asambleístas enviaron un comunicado acogiéndose a la decisión de la CONAIE y 2 más anunciaron que irían en un próximo llamado. Y sobre los que no asistieron, la dirigencia anunció que se les notificará por una segunda vez. Pero Issa se refirió además
a las palabras del presidente de la República en su contra. Mientras el presidente de la República me está, en este caso, deseando que vaya a la cárcel, yo le deseo que tenga salud. Mientras el presidente de la República está deseando, cuando habla de huesos, seguramente es la muerte, y yo le deseo vida. Lo que tiene que saber aquí el presidente de la República es, vamos a luchar contra toda forma de privatización. Y recibió el respaldo de las organizaciones presentes, que advierten seguirán vigilantes de los legisladores de Pachacutic. Bueno, faltan pocos días y ya el centro de Quito también vive un ambiente navideño. La tradicional laguna de la Alameda se iluminó con varias luces LED. Este icónico lugar es uno de los 9 sitios que celebran la época aquí en la capital. Transeúntes y usuarios del parque se deleitan del show de luces y agua que recuerdan lo mágico de la Navidad. Y hay más noticias. El trámite de extradición de Sebastián Yunda desde Argentina aún no sale del despacho del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que está a la espera de documentación. Mientras su tío César Yunda sigue prófugo en México y tiene alerta azul de Interpol. Jacqueline Rodas nos explica lo que está ocurriendo. Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, sigue en Argentina cumpliendo medidas de control impuestas por un juez federal mientras se da su trámite de extradición. Ecuador lo requiere para que responda en un proceso penal por posible asociación ilícita. Su abogado dice que hasta la fecha no tiene noticias al respecto. No tenemos ninguna notificación en ese aspecto. Eso está manejando la Corte de allá de Argentina con la Nacional de acá. Bueno, es una decisión soberana de allá de Argentina. Esperamos que se evidencie en efecto que existe una persecución política a Sebastián Yunda por el hecho de ser hijo del exalcalde Jorge Homero Yunda. La petición aún no ha salido de Ecuador. Sigue en el despacho del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien explica por qué aún no lo ha enviado a Argentina. Ahora necesitamos nada más unos documentos, el acta de la formulación de cargos y adicionalmente el auto en el que él dicta la prisión preventiva. Asegura que se concretará esta misma semana. Hay un plazo de 2 meses para nosotros poder hacer el pedido formal de extradición. Entonces, en definitiva, estamos dentro de los plazos. El día de mañana, pasado mañana máximo, una vez que tengamos estos documentos, nosotros tenemos lista ya la petición, enviaremos formalmente la petición. Sebastián Yunda no es el único prófugo en este caso. Su tío César Yunda también tiene prisión preventiva y estaría en México. Se conoció que Interpol emitió alerta azul en su contra, no para su captura, sino para obtener información sobre su ubicación. Buscamos a su defensa para conocer detalles, pero nos indicó que no está autorizado para hablar con la prensa. El proceso se abrió a raíz de chats encontrados en el teléfono de Sebastián Yunda, que darían cuenta de supuestos negociados en el municipio de Quito mientras su padre era alcalde de la capital. 3 hermanos murieron ahogados en un río de la provincia del Guayas. Han pasado 24 horas y el cadáver de uno de ellos aún está desaparecido a pesar de la intensa búsqueda que se inició esta mañana con la ayuda de buzos, bomberos y, por cierto, los familiares de las víctimas. Diego Cuenca nos escribe lo que ocurrió. Los buzos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía intensificaron la búsqueda del tercer cadáver de los hermanos Lucas Chávez, quienes ese lunes se ahogaron en el río Bulubulu, ubicado en el cantón Yaguachi, en Guayas. El día de ayer ya tuvimos que abortar la misión en vista de que comenzó inclusive a llover. Ahora temprano por la mañana venimos, realizamos diferentes inmersiones sin obtener resultados positivos en vista de que la corriente está bastante dura. Hasta el cierre de este informe, el cuerpo de Damián Lucas, de 24 años, no aparecía. Los rescatistas solo pudieron hallar los restos de Anthony, de 21, y de Irving, de 18. Sí, ya los 2 cuerpos ya están, se los rescató el día de ayer y ya se los llevó a medicina legal. Los familiares de los fallecidos esperan encontrar el tercer cuerpo para también trasladarlo a Bahía de Caracas, en Manabí, donde residían, según uno de sus primos. Vinieron a visitar unos amigos acá. Andan un grupo de chicos de allá. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Se resbaló un chico de allá y
y los hermanos por rescatarlo todos se fueron. En medio del dolor por esta tragedia, la búsqueda se complicó y continuará este miércoles. En Manta, los familiares de Naomi Arcentales y activistas contra la violencia de género realizaron una protesta y exigieron que se esclarezca su muerte. En primera se atribuyó a un suicidio, pero al mismo tiempo se ha hablado de un posible femicidio. Mientras tanto, la Fiscalía inició la toma de versiones del caso. Karen Ceballos nos cuenta que para este miércoles está previsto la exhumación del cadáver de la joven. En los exteriores de la Fiscalía de Manta, un grupo de personas pidió justicia por la muerte de Naomi Arcentales Sabando, joven de 23 años que fue encontrada sin vida en el departamento que ocupaba con su novio. Si tocan a una... La concentración en la avenida 4 de noviembre en el centro de esa ciudad pretendía coincidir con las versiones que tenía que tomar la Fiscalía este martes. Sin embargo, el padre de Naomi, que debía rendir su testimonio, pidió que se aplace para que sea presencial y no vía telemática, aunque el abogado de la familia confirmó la comparecencia de otras personas ante la autoridad. Se receptaron versiones de las amigas de Naomi y es más, ayer se receptó una versión muy importante de una persona que estuvo en el lugar de los hechos, de tal forma que ya la Fiscalía ya tiene ciertos elementos. Mientras, la familia Arcentales Sabando ya recibió respuesta del pedido de exhumación del cuerpo de Naomi. La diligencia se realizará este miércoles en Pedernales, cantón donde fue sepultada hace una semana. Se les indicó que sus restos serán llevados a Quito para nuevos análisis forenses. Me alienta a saber que vamos a descubrir la verdad, de que se tiene que investigar. Hasta ahora los padres de la joven mantienen las dudas sobre el presunto suicidio de su hija. Esa fue la causa de muerte que determinó la autopsia realizada en Manabí. También publicaron en redes sociales chats de Naomi con imágenes de golpes y un video donde se observa que recibió una bofetada. La grabación de seguridad corresponde al 11 de septiembre. Así señala un comunicado del hotel que es adjunto a la torre de departamentos donde residía la pareja. El documento explica que la persona que se interpone entre el agresor y la agredida es uno de los colaboradores de seguridad del hotel, quien acompaña a la pareja en vista de las agresiones verbales que se habían suscitado minutos antes en el exterior del edificio. Por su parte, el novio de la fallecida, quien es funcionario de la Fiscalía de Manabí y que fue suspendido de su cargo, deberá comparecer este miércoles. Así lo confirmó su defensa. La versión la señora fiscal la señaló para mañana a las 3 de la tarde, pero también señaló a las 8 de la mañana que estén todos en Pedernales porque va a haber la exhumación. Entonces es difícil poder practicar ambas diligencias. Entendería yo que esa diligencia de mañana, la versión de Juan Carlos también va a ser cambiada de fecha. Los familiares de Naomi realizarán una vigilia en el cementerio de Pedernales hasta que las autoridades lleguen a retirar su cuerpo. Un hombre fue asesinado este mediodía en Pozorja. 2 sicarios le dispararon en 9 ocasiones. Esa parroquia de Guayaquil fue escenario a inicios de año de un incremento de los índices delictivos, lo que motivó una intervención especial de la Policía Nacional. ¿Cómo nos recuerda Lenin Artieda? Contaba la policía que ellos están trabajando para reducir los índices delictivos en la parroquia Pozorja. Y al mediodía un sicariato les daña el récord que venían sosteniendo en los últimos tiempos. Según moradores del sector, él había salido de una clínica de rehabilitación que se llama Caminos de Vida, y que había salido a comprar, y una moto con 2 ocupantes le proceden a disparar. El trabajo que viene realizando la policía en esta parroquia, que en meses anteriores parecía ser tierra de nadie, permitió determinar la presencia de 2 organizaciones delictivas, choneros y tiguerones. La víctima de hoy no tenía antecedentes penales. En el lugar, criminalística levantó 9 vainas percutidas, una bala deformada, el teléfono celular del occiso y creo que algunas joyas que portaba el occiso. Ahora empiezan las investigaciones a fin de determinar el móvil de este crimen en una parroquia que a inicios de año vivió altos índices de violencia y no quiere volver a ello. Los diferentes sectores de Guayaquil también se siguen iluminando con la Navidad. Les mostramos este nacimiento de luces así tan bonito, luces LED. Está ubicado sobre el puente peatonal que une los 2 extremos del malecón del Salar. Los visitantes aprovechan esta estructura para tomarse fotografías en esta zona céntrica y tan atractiva de la ciudad.
La Fiscalía del Guayas inició una investigación por presunto peculado en el proyecto de abastecimiento de agua potable para Durán durante la administración de la exalcaldesa Alexandra Arce. William Young nos informa que el actual alcalde Dalton Narváez compareció hoy ante la Fiscalía por este proceso. Llegaron a la Fiscalía del Guayas con decenas de carpetas y cartones con pruebas que aseguran demostrarían las supuestas irregularidades en el millonario proyecto para dotar de agua potable a Durán. Dalton Narváez rindió su versión esta mañana dentro de la investigación por presunto peculado contra la administración de su antecesora Alexandra Arce por un proyecto que consistía en construir nuevos pozos de agua y, según dijo, no sirvió. Hicieron 5 pozos repotenciados, que no son nuevos, y los 5 pozos repotenciados en la actualidad no funcionan, por eso que el sistema nunca funcionó. La Contraloría General del Estado realizó un examen a este proyecto, en el que hace recomendaciones que, según Narváez, deben ser indagadas por la Fiscalía, y denunció que los 32 millones de dólares que recibió la anterior alcaldesa ahora deberán ser devueltos por la actual administración, y mientras cambian alcaldes y administraciones, Durán sigue padeciendo por la falta de agua. Muchos sectores reciben el líquido de tanqueros y de forma irregular. Una historia que tampoco tiene pronta solución. La solución definitiva del Plan Maestro. El Plan Maestro te habla sobre el tema de Chobo, de construir 10 pozos más a futuro. ¿Pero se ejecuta el Plan Maestro? ¿No hay plata? Es que para eso busca la inversión privada. Fondos municipales no hay, porque eso son cientos de millones de dólares, pero eso se busca la inversión privada. Mientras tanto, para este miércoles se espera la comparecencia de la exalcaldesa Alexandra Arce en la Fiscalía. Cerca a Yaguarcocha, en la provincia de Imbabura, fue decomisado un camión que transportaba 800 kilos de cocaína que tenían como destino el puerto marítimo de Guayaquil. Y en otro operativo en Durán, incautaron más de 300 bloques de droga en un negocio que servía de bodega para almacenar el cargamento ilegal, como nos informa William Young. Todo este cargamento estaba escondido en el doble fondo de un camión que, según la policía, ingresó desde Colombia, recorrió la provincia de Carchi por caminos de segundo orden y luego en Imbabura fue detenido en la ciudad de Ibarra, en el sector de Yaguarcocha. Se logra identificar un vehículo que, al notar la presencia policial, acelera su marcha. Eran 800 kilos de cocaína en bloques dentro de sacos de yute. El conductor huyó, por lo que no hubo detenidos. Lo que la policía aseguró es que evitaron que el cargamento sea exportado desde nuestro país. La fabricación lo estarían haciendo en Colombia y obviamente realizando el transbordo en diferentes vehículos. Tenemos la información que esta droga estaba por llegar a un puerto de Guayaquil. Mientras en otro operativo... Este video muestra el allanamiento a un local que simulaba ser una lubricadora en el cantón Durán, en Guayas. Sin embargo, según la investigación de los agentes antinarcóticos, era una bodega temporal porque allí se almacenaban cargamentos de droga por un corto tiempo para luego transportarlos hacia los puertos de Guayaquil. Así que procedimos a intervenir en el lugar que funcionaba con la fachada de lubricadora. Nos logramos percatar que existían aproximadamente en 2 vehículos aproximadamente 239 paquetes, tenían una sustancia blanquecina compacta en su interior. En el momento de esta operación, 3 personas custodiaban los 300 kilos de cocaína. Ellos fueron detenidos. Ahora la Fiscalía trata de determinar a qué organizaciones pertenecía el alcaloide incautado. Desde el 1 de enero del 2022, la Embajada de México habilitará una plataforma en el Internet con la cual se podrá solicitar una cita con el cónsul para tramitar y obtener una visa extraordinaria. Para acceder al enlace, usted debe ingresar a la página web de la Embajada Mexicana en Ecuador. Desde el 4 de septiembre, los ecuatorianos deben obtener una visa para ingresar al territorio azteca, decisión que se tomó luego de que cifras demostraron que 10 ecuatorianos que viajaban en ese país no retornaban y su destino final era Estados Unidos. Ya decíamos, al límite las unidades de cuidados intensivos en algunas casas de salud en Quito. Fabiola Santana informa que los hospitales del IES Quito Sur y Pablo Arturo Suárez prevén habilitar nuevas camas, pues los médicos esperan más contagios de producto de las fiestas de Quito, según ellos.
Conozcamos de cerca la situación. Tanto el Hospital del IES Quito Sur como el Pablo Arturo Suárez tienen sus camas de cuidados intensivos llenas con pacientes COVID. En el primero hay habilitadas 10 camas UCI, pero este lunes habían 2 pacientes en espera. Lograron ser ingresados transfiriendo a otros a cuidados intermedios, pero este martes sigue al tope. Una de los componentes que se ha aperturado es el poder sacar más tempranamente al paciente de cuidados intensivos, pasarlo a intermedios y dar una mejor gestión de camas. Las 21 camas UCI del Pablo Arturo Suárez también están ocupadas y de ser el caso se podrían habilitar máximo otras 25. Pero el gerente del hospital dice que la situación podría empeorar. Apenas empiezan a recibir a los contagiados de fiestas de Quito. Esta siguiente semana y la 1 de enero esperamos que aumenten un poco más los casos, es el pico. Lo que esperamos es que las camas que aperturamos en estos días sean suficientes para cubrir la demanda por el feriado de fiestas de Quito. Solo en la última semana se registraron unos 3.600 nuevos casos confirmados de COVID-19. De esos, 980 se registraron en Quito. Al Hospital del IES Quito Sur llegan 100 pacientes al día con síntomas gripales. De esos, 10 salen positivos. Comenzó a darme temperatura a la madrugada, me empezó a doler la garganta, me duele todo el cuerpo. No puedo respirar bien. Las camas de cuidados intensivos en las clínicas y hospitales privados también están saturadas, según el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Estamos viendo que todas las áreas que hicieron para respiratorios tienen problemas, reservan cuarto para COVID, todas están ya llenas. Reservan para camas para COVID, 10 camas para cuidados intermedios, todas están llenas, y pacientes a la espera. Los profesionales de la salud esperan la corresponsabilidad ciudadana en las fiestas de Navidad y fin de año, pues en enero la situación podría tornarse más crítica. Surge una polémica entre la Defensoría del Pueblo y el municipio de Guayaquil, porque el Cabildo desde mañana ya exigirá la presentación del carnet de vacunación para ingresar a eventos públicos. La Defensoría del Pueblo considera que la medida es inconstitucional. Merlin Ochoa con el informe. En Guayaquil, desde este miércoles será obligatorio presentar el carnet de vacunación, prueba PCR o de antígeno negativa para ingresar a eventos públicos, reuniones en hoteles, salones de eventos, centro de convenciones, teatros y cines. Esto se va a hacer para mayores de 12 años y la prueba PCR debe de ser de menos de 72 horas su resultado. El delegado provincial de la Defensoría del Pueblo dijo que estas medidas son inconstitucionales. El COE cantonal no tiene competencia para restringir derechos constitucionales. Esa competencia es exclusivamente del presidente de la República mediante el mecanismo de estado de excepción. Por su parte, el alcalde encargado recalcó que la finalidad es evitar los contagios masivos con la variante Omicron. La preocupación debería ser la salud y el bienestar de los guayaquileños y de los ecuatorianos. Así que en ese sentido es lamentable el pronunciamiento de ellos y nosotros no lo vamos a acatar. Mencionó que no se descarta incluso solicitar el carnet para el uso de transporte público. Así que el llamado es a vacunarse y al que no quiera vacunarse tendrá que hacerse pruebas PCR de antígeno cada 72 horas. Que le haga el pedido formal al presidente de la República y el presidente de la República pase el filtro de la Asamblea y la Corte Constitucional y ellos restrinjan derechos. Ricardo Velastegui es actor y dueño del teatro Pop-Up. Indicó que desde la semana pasada piden este documento para acceder a las funciones. Como teatro les damos toda la seguridad del caso porque necesitamos que obviamente vengan al teatro como parte de la reactivación artística en la ciudad. Es muy importante como mantenernos todos en una misma línea. La vocera del Teatro Centro de Arte comentó que desde el 2 de diciembre también piden el carnet. Tuvimos un evento internacional espectacular en el cual ya nos habían solicitado que por ser un evento internacional empecemos con esta medida y nosotros desde ya estamos acatando la disposición. La medida, que en el puerto principal se ejecutará desde el 22 de diciembre, durará 60 días. Bien, nos despedimos, amigos, agradeciéndoles por la sintonía. Mañana volveremos como siempre. Buenas noches.